Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenido a los que acaban de llegar. Dios les bendiga también. Y hoy vamos a estar ocupándonos en el capítulo 11 de Marcos. Así que gracias por estarme escuchando ahí en los videos que comparto. He tenido muchas preguntas. Los hermanos me han mandado ahí a preguntar. Algunos me mandan a animar, otros están orando por mí. Y les agradezco, ¿verdad? Porque ha sido de beneficio no solamente para mi vida, sino para otras personas. Hoy vamos a estar mirando el capítulo 11. Ayer vimos a Jesús, los que leímos ahí, leímos a Jesús enseñando sobre diversos temas relacionados con la familia, el divorcio. Por último, el Señor se encuentra con un ciego. ¿Alguien sabe cómo se llamaba este ciego? Marcos nos da ahí el nombre. Bartimeo, ¿verdad? Y Bartimeo es hijo de Timeo, ¿verdad? Hijo de Bartimeo. Así que estamos a una semana de la crucifixión de Jesús, hermanos. Y Jesús permaneció fuera de la ciudad de Jerusalén. Jesús se había ido a Jericó, de donde era el ciego Bartimeo. Escuchó el ciego Bartimeo que Jesús pasaba por ahí, un hombre Jesús llamado el Nazareno. Y pasaba cerca de Bartimeo. Bartimeo no dejó la oportunidad de empezarle a invocar, a llamarlo. Y no sé si ustedes leyeron, pero en el capítulo anterior miramos cómo gritaba este ciego Bartimeo. Y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Enseguida dice que Jesús mandó, lo llamó, y cuando ya estuvo cerca o frente a Jesús, Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? A lo mejor muchos de nosotros ahí hubiéramos pedido algunas otras cosas, pero este hombre tenía la necesidad de toda su vida, la mayor necesidad para él, y era recobrar la vista. Y él le dice: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Este es el contexto anterior al que vamos a mirar el día de hoy. Viniendo, hermanos, de Jericó, el Señor se dirige a la ciudad de Jerusalén. Y en Jerusalén pues estamos a una semana de la Pascua, y el Señor va a celebrar ahí la Pascua, no sin antes hacer lo que vamos a leer ahora en el versículo del 1 al 12. Así que si ya lo tenemos, hermanos, me puede decir con un amén. Dice el versículo 1: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Saliendo de Jericó se dirigían a Jerusalén para celebrar la Pascua, pero el Señor deliberadamente toma 2 discípulos. Y digo deliberadamente porque él ya sabía lo que iba a pasar en esta aldea o en este monte de los olivos. El versículo 2 dice: y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Jesús deliberadamente, como dije, el Señor envía a sus discípulos. Algunos rabinos, hermanos, enseñaban, basado en Zacarías 9:9, que el Mesías esperado llegaría con poderío, con majestad, como todo un conquistador lo pudiera hacer en ese tiempo. Otros rabinos también, considerando Zacarías 9:9, llegaban a la conclusión que el Mesías era un conquistador humilde, pero rebajado. En otras palabras, todo podía hacer el Señor, menos un conquistador, por la apariencia en que Jesús llegó, por el modo que Jesús entró. Algunos esperaban a un conquistador en el Mesías, y lo esperaban con un corcel pura sangre. Era como realmente los conquistadores de esa época llegaban a conquistar un pueblo. Pero el Mesías, en el libro de Zacarías 9:9 vemos esta profecía, y ya Zacarías lo había profetizado. Llegaría en un pollino. Y todos sabemos aquí qué es un pollino. Ya Mateo nos explica que es el hijo, bueno, es la cría de un burro, ¿verdad? De una burra. Es un burro joven, por así decirlo. Y una de las cosas que dice ahí, que era sin montar, no había probado jinete. Ahora, a veces uno lee y dice uno: ¿cómo, si no había probado jinete, cómo es que pudo llevar a Jesús, verdad? Pero sabemos que Jesús es el creador de todas las cosas. Aquel animal, al ver a Jesús,
sabía que era su Creador. Amén. Así que no hay ningún problema en poder relacionar esto, ¿verdad? De que cómo era posible de que el burro, sin haber sido montado, pudiera ser dirigido por Jesús. Sabíamos que estaba ante Dios encarnado. Amén. Dice el versículo 3: y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Parece que Jesús y el dueño, hermanos, hubieran estado de acuerdo, pero no fue así, ¿verdad? El Señor va pasando y de repente se para en el Monte de los Olivos: vayan a aquella aldea, hagan esto. Pero si alguien les llega a preguntar, pues respondan de esta manera. Ya los discípulos atendieron a las instrucciones de Jesús. Y si hubieron personas que le preguntaron a los discípulos qué estaban haciendo con el pollino. Pero aquí miramos ahora la palabra de autoridad de Jesús. La autoridad y la sumisión por parte de los discípulos, que dijeron que no se rehusaron a ir por el pollino. Y por el otro lado, las personas que estaban encargadas de cuidar, o los dueños de estos animales. Versículo 4. Vamos a leer del 4 al 7, hermanos. Son varios versículos el día de hoy. Dice el versículo 4: fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatándolo, el pollino? Ellos entonces le dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Hermanos, todo estaba listo para que Jesús se proclamara triunfante. Vemos el título de este capítulo, aunque ya recalcamos que los títulos no son inspirados. Dice ahí: la entrada triunfal en Jerusalén. Todo estaba preparado para que Jesús entrara triunfante. Para algunos, la entrada triunfal de Jesús solamente fue la entrada del fracaso. Y les decía eso porque como en la mente de los rabinos o de los judíos llegaría, para ellos el Mesías tenía que llegar con poder, con gloria, tenía que derrotar al enemigo. El sistema que había en ese entonces, el imperio, tenía que ser puesto por debajo de los pies de la nación Israel. Ese era el concepto de que muchos tenían acerca del Mesías. Entonces mirar a un Mesías, a un conquistador entrando en un burro, pues sería algo ridículo para ellos. Pero no fue así, hermanos. Él, hermanos, si analizamos, él no llegó con un ejército, no conquistó con armas, no usó la violencia, no vino a imponer su reino a base de violencia como otros reinos lo habían hecho. En contraste a eso, su entrada fue una entrada de paz, una entrada de humilde y una entrada de un Mesías manso. Y eso es lo que nos va a presentar el libro de Marcos en todo su escrito: el Mesías, o el Dios, o el siervo que vino a servir. Porque más adelante, ya Mateo antes nos lo marcó como el rey, como el Mesías anunciado. Marcos nos lo va a anunciar como el siervo hecho carne. Lucas y Juan nos va a decir que son el Hijo de Dios. Amén. Así que hasta ahí vamos bien. Y una de las notas que hice aquí durante leía era la siguiente: lo que muy pocos entendemos, que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí en 1 de Corintios 1:25, el apóstol Pablo dijo que lo insensato de Dios es más sabio que el hombre. Y lo débil de Dios es más fuerte que el hombre. En otras palabras, tenemos un Dios que aún perdiendo es triunfante. Así que a veces para nuestra mente finita es inconcebible hacer estas cosas. Pero ese es nuestro Dios, que con humildad, con mansedumbre, impuso su reino. Amén. Y es un reino que ha permanecido durante 2000 años. Y es un reino que no es un reino externo, es un reino interno, donde Él ha prometido vivir dentro de cada uno de aquel que cree en Él. Y ahí estamos nosotros, los que hemos creído. Versículo 8 y 9. Dice el versículo 8: también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino.
Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Hermanos, si tuviéramos que seleccionar un pasaje, un capítulo, donde las personas por fin estaban en lo correcto, sería este. Por fin, muchos llegaron a la conclusión, aparentemente, de que Jesús era el Mesías anunciado. Los que siguieron a Jesús ese día comenzaron a mostrar pleitesía por Jesús. Comenzaron a honrarlo, comenzaron a alabarlo, a glorificarlo. Mostraron respeto, mostraron sumisión, pero solamente sería una fachada. Solamente sería algo externo. Ellos seguían a Jesús por un interés. Muchos lo seguían por sanidad, otros lo seguían por sus enseñanzas, otros lo seguían por tantos milagros recibidos, otros lo seguían porque tenían hambre, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ese día estas personas comenzaron a quitar sus mantos, comenzaron a quitarse lo que traían puesto y comenzaron a poner como en forma de alfombras para que el Mesías, para que Jesús, para que aquel pollino que montaba Jesús fuera usado como un tipo de alfombra. Como muchos reyes, como muchos príncipes, como muchos conquistadores, al final de la conquista se hacía para poder pasar ese día como el Cristo anunciado. Vuelvo y repito, hermanos, todo esto sería una fachada solamente, porque estas mismas personas que este día gritaron Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, una semana más después iban a estar gritándole crucifícale, crucifícale. Muchos de los que estuvieron ahí presentes, hermanos, que vieron y participaron ahí dándole pleitesía al Señor, poniendo sus mantos, fueron partícipes también de aquella pregunta que hizo Pilato cuando dijo: ¿a quién quieren que suelte? ¿A este Barrabás o a este Jesús llamado el Cristo? Y cuidemos nuestro corazón, hermanos, que no sea solamente lo externo, que no solamente sea lo que se puede ver por fuera, sino que nuestro corazón esté cerca de Dios. Que no solamente sea una apariencia de religiosidad la que tenemos, sino que sea una relación interna con Jesús. Y esto es importante para todos nosotros como seguidores de Jesús. Para muchos de nosotros solamente cumplimos ciertos días. Para muchos de nosotros solamente cantamos ciertos cantos porque nos gustan. Para muchos de nosotros oramos como muchos aquí en la iglesia pueden orar. Pero ¿qué hay de nuestro corazón? Nos encontramos lejos del Señor, solamente lo hacemos de labios. Ya el Señor le dijo a este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios. Es un llamado no solamente para los de la época de Jesús, sino que también es un llamado para nosotros los que hemos decidido seguir a Cristo. Versículo 10, hermanos. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. En otras palabras, ellos habían entendido ya desde el tiempo de David que iba a venir alguien llamado el hijo de David, de la descendencia real de David, que iba a llegar a ponerlos en el lugar que ellos creían que debían de estar. Una de las épocas más gloriosas del pueblo de Israel fue en el tiempo de David. Este Señor llevó a esta nación a un lugar como nunca antes había estado. Y ellos esperaban que el reino de Israel, al llegar el Mesías, tuviera el mismo impacto cuando tuvo David como rey. Por eso ellos decían: bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Esta alabanza también la vimos cuando nació el Mesías, cuando Jesús llegó al mundo. Los ángeles cantaban este tipo de canción, hosana en las alturas. La palabra hosana quiere decir alabado sea el Señor, dándole gracias a Dios por todo lo que el Señor había permitido, que ese día naciera el Salvador del mundo. Tú y yo deberíamos de decir hosana en las alturas, bendito el que viene. Amén. Dice el versículo 11: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas,
como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. En el pasaje paralelo de Mateo vamos a mirar que más adelante aquí nos va a narrar lo que pasó en Mateo, pero más adelante vamos a retomar este mismo tema, hermanos. Saltamos ahí al versículo 12, vamos a leer el 12 y leemos el 13. Y por favor, hermanos, pónganme atención, este es un pasaje bastante difícil y a veces quise cambiar el capítulo con el hermano Luis, pero vi el otro y está más peor que este. Entonces mejor me quedé con este. Por favor, mucha atención ahí en los siguientes versículos. Maldición de la higuera estéril, dice ahí. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Es un versículo bastante difícil, les decía. Así que muchos llegan a preguntar qué significa lo que está escrito aquí, qué estaba señalando el Señor, a qué se refería. Yo me imagino que al pasar Jesús habían otros árboles que también tenían hojas. Pero el Señor se dirigió a la higuera. Y una de las cosas más claras que podemos mirar en el Evangelio de Marcos es de que dice ahí, pues no era tiempo de higos. Es un pasaje difícil porque muchos podríamos decir, bueno, ya nos dijo que no era tiempo de higos, entonces, ¿qué fue a hacer? El problema, hermanos, que se nos presenta aquí es el siguiente. Jesucristo está, en este momento, en este capítulo, está en el mes de Nisan. El mes de Nisan corresponde al mes de abril. Y en el mes de abril, las higueras no dan higos. Así que el Señor sabe que no va a encontrar higos ahí. Pero en el mes de abril, hermanos, el árbol de la higuera da otro tipo de frutos que se llama breva. El indicativo de que tenía muchas hojas era una seña de que algo tenía aquel árbol. El Señor se dirigió al árbol, miró hojas, y Él es Dios, Él sabía que no había nada en ello, pero fue para que los discípulos le siguieran. Este árbol pretendía tener brevas, pero no tenía nada. Note ahí el versículo 13 y dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Ese algo es esas brevas. No halló brevas. Así que en el mes de septiembre, al final, gracias hermano, al final de septiembre, al final del verano, es cuando la higuera produce higos. Así que por eso Marcos aquí nos dice, pues no era tiempo de higos. Pero el Señor iba a buscar en ella brevas, algo que pudiera mitigar su hambre. Pero no encontró. Entonces Jesús dijo a la higuera, versículo 14, nunca jamás coma nadie en fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. No sé si me entendieron entonces la explicación que di ahorita, hermanos. ¿Sí? Entonces el Señor se arrimó, no había brevas. Él quería saciar o mitigar un poco su hambre, no encontró. Pero una de las cosas que vamos a mirar, hermanos, es de que entre todos los milagros positivos del Señor, por así llamarlos, aquellos milagros que fueron sanar enfermos, levantar paralíticos, echar fuera demonios, ahora se nos presenta un milagro negativo. El Señor le dice a esta higuera, nunca, jamás nadie coma de ti, fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Enseguida, en el versículo 20 en adelante, vamos a mirar qué pasó con la higuera. Así que, hermanos, por favor, una de las cosas que tenemos que entender también es que Jesús acaba de salir de Jerusalén y miró toda aquella alabanza que el pueblo le estaba dando. Esa alabanza eran las hojas también que esta higuera tenía. Por fuera aquella higuera tenía la apariencia de tener fruto, pero no tenía nada, no se halló nada en ellos. Es decir, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía por fuera hojas, pero no había frutos en ellos. Y muchas veces nosotros somos igual, decimos ser cristianos, decimos
cantar lo correcto, tener la doctrina correcta, pero en nuestro corazón muchas veces no hay el fruto que Dios espera obtener de él. El versículo 15 al 19. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Algunas personas podrían preguntar si qué de malo hay que las personas vendan y compren dentro del templo. El templo, hermanos, el edificio, fue construido para que la presencia de Dios habitara en él. Ese es el primer obstáculo que usted puede observar. Segundo, Dios había dicho que en ese lugar se encontraría con su pueblo. Dos, allí el pueblo, hermanos, llevaría la adoración a Dios. Allí el pueblo traería ofrendas para expiar su pecado. Allí el pueblo tenía que reunirse como comunidad para que el Dios creador, el Dios sustentador de todas las cosas pudiera suplir sus necesidades. Es por eso, hermanos, que miramos ahora más adelante vamos a mirar a Jesús enseñar acerca de este tema. Así que las personas que llegaban de provincia y se les hacía difícil llevar el sacrificio, ya sea un cordero, ya sea un animalito para el sacrificio, podían comprar el sacrificio en la ciudad de Jerusalén, pero tenían que presentarlo al sacerdote. El sacerdote antes del sacrificio tenía que inspeccionar el animal, si era correcto o no era correcto, si era imperfecto o no lo era. El sacerdote tenía la responsabilidad de dar su visto bueno a este sacrificio y después presentarlo como ofrenda. Y ya leímos antes que los animales para el sacrificio no debían de tener ningún defecto. Entonces lo que está entrando aquí Jesús al templo, ha mirado ahora una red de corrupción, pero impresionante, donde están inmiscuidos los compradores, los vendedores, los cambistas y los sacerdotes. Aparte de eso, hermanos, usted puede mirar mucha anomalía ahí. Jesús la notó de inmediato y por eso más enseguida el libro de Mateo nos dice que entró, se enojó, los corrió a todos y es una ira santa. El Salmo 69:9 dice, Jesús dice, porque el celo por tu casa me ha consumido. Jesús, siendo Dios, se dio cuenta de que aquel edificio estaba siendo usado para muchas otras cosas, menos para el propósito en el que fue edificado. Y un dato importante, hermanos, aquí histórico. En el año 19 antes de Jesús, Herodes el Grande comienza la restauración de este templo, pero no solamente eso, sino que también vuelve a reincorporar la adoración a Dios, algo que había cesado por muchos años. La adoración y el sacrificio. Ahora vemos aquí la oportunidad para los sacerdotes, para los principales ancianos, para hacer de todo esto un sistema de negocios que les traía mucha ganancia. Ustedes se imaginan a las personas que llegaban ahí y pues bueno, no llevo mi animal a Jerusalén, pero como quiera me voy a Jerusalén, allá los venden. Y lo más triste es de que el templo tenía un área que se llamaba el atrio de los gentiles. Ese lado de ese atrio era exclusivo para las personas gentiles no judías, donde ahí podían adorar al Señor. Esa parte de ese atrio fue como el mercado del templo. Ahí ponían los animales a la venta, ahí estaban los cambistas. Entonces, vamos a mirar aquí también de que muchos de los sacerdotes estaban inmiscuidos en este negocio. Por eso se enojaron tanto con Jesús. Miremos el versículo 16.
y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Es decir, hermanos, no sabemos cómo era el movimiento ahí, pero más o menos nos imaginemos un mercado, porque el historiador Flavio Josefo cuenta que en solamente un día de sacrificio se vendieron más de 250,000 corderos. Así que la cantidad de personas que llegaban al templo eran muchas, era una multitud. Y no olvide que no solamente se vendían corderos, se vendían palomas también ahí. A eso agréguele, hermanos, que muchos que venían de provincia traían un tipo de monedas diferente al que se usaba en el templo. Aparte de eso, había un impuesto para el templo, que equivalía a 2 días de trabajo, pero se tenía que usar la moneda que usaba el templo. Así que si unos venían de un lado y traían un tipo de moneda distinto, pues había casa de cambio también ahí si usted lo quería cambiar. Aparte de eso, ustedes se imaginan, una de las máximas ganancias de divisa es cuando una persona envía dinero de aquí a otro país. Así que todo era un plan perfecto, todo estaba diseñado para que las ganancias no se fueran de ese lugar. Y el Señor comienza en el versículo 17 a enseñarles. Y miren lo que le enseñaba el Señor. Dice, y enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Así que si había un propósito para esta casa, hermanos. El propósito era ser llamada casa de oración. Y no solamente para ellos, no solamente para los judíos, porque los judíos habían ya adoptado todo como exclusivo para ellos. Nadie podía entrar. De hecho, había un letrero después del atrio de los gentiles. Había un letrero que solamente podían entrar los judíos. Y había un letrero en él que decía que cualquier gentil que traspasara ese límite tendría que enfrentarse a la pena de muerte. Y el Señor le está diciendo aquí, ustedes deberían de ser luz a las naciones, ustedes deberían de ser ejemplo a los demás, ustedes deberían de estar enseñando el amor de Dios a los demás. Pero les habían enseñado ahora a vender, a comprar y a llevar animales. Tanto era culpable los que vendían como los que compraban. Y les voy a decir por qué. Muchos de los que compraban, porque no podían llevar su sacrificio de donde eran hasta la ciudad donde tenían que sacrificar o hacer el sacrificio, pues lo más fácil era comprar allá el animal. ¿Para qué batallo si allá hay? Ustedes se imaginan dedicar un cordero al Señor, el mejor de tu granja, y ya cuando lo mirabas gordito, grande, iba creciendo y decías, pues no se lo puedo dar al Señor, mejor me compro uno allá de segunda. Y lo peor es de que el sacerdote, el que decía, este animal no pasa, este animal está tuerto, este animal está enfermo, no pasa. Lo peor era que el sacerdote se hacía de la vista gorda. Hermanos, y todo eso, hermanos, aplica a la iglesia el día de hoy. ¿Cómo presentamos nosotros nuestra ofrenda al Señor? Y no hablo de lo monetario, hablo de nuestros cuerpos. El apóstol Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos vivos, agradables a Dios, como dice, como nuestro culto racional. Y cuando digo que presentemos nuestro cuerpo, está incluido también nuestro ser, nuestra alma y nuestro espíritu. Podemos hacer todo lo externo perfectamente, podemos cantar, orar, predicar, enseñar, pero ¿qué hay de nuestro corazón? Este pasaje está lleno, aunque Marcos lo resume en pocos versículos, está lleno de un sistema corrupto, pero desde el inicio hasta su final. Dice el versículo 17, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y aquí el Señor Jesús está citando el Antiguo Testamento. No sé si recuerdan que en Ezequiel o Jeremías también les llamó cueva de ladrones. Entonces, en el Antiguo Testamento miramos que Jerusalén estaba rodeado por cuevas
y los ladrones ocupaban el lugar de Jerusalén, el área, lo que era las cuevas de Jerusalén para esconderse. Y el Señor les está diciendo: ahora ustedes han convertido mi templo, mi iglesia, en cueva de ladrones. Todos ustedes son unos ladrones. Miremos cuál fue la reacción enseguida de los escribas, de los ancianos, de los principales sacerdotes. Dice el 18: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. En otras palabras, hermanos, Jesús arruinó no solamente ese día de los sacerdotes, sino que todo un sistema orquestado donde ellos podían obtener sus ganancias. Ellos estaban enojados, mientras que Jesús se enojó porque el celo de la casa del Señor lo consumía. Ellos se enojaron porque su negocio se les había venido abajo. Muchos de nosotros hemos venido de iglesias diferentes, de diferentes trasfondos. Y como verán, hermanos, aquí en Camino de Vida, nadie se les ha obligado a vender nada. Nuestra mayor prioridad cuando enseñamos es de que todos conozcamos la palabra del Señor. Cuando nosotros empezamos a exigir o a darle orden o dictar a alguien que venda ciertas cosas, comida o ciertas cosas, no es que esté malo, se puede hacer con un buen fin, pero perdemos el enfoque. Y después vienen los problemas porque el hermano fulano no hizo esto, porque el hermano no compró, porque el hermano... Nuestra mayor prioridad es enseñar la palabra del Señor. Dios ama al dador alegre, así que si todos somos buenos adoradores y somos generosos, la iglesia no tendría necesidad de estar haciendo tantos eventos, tantas cosas, y después entre uno mismo a veces estar mal mirándonos porque el hermano no hizo eso, porque el hermano no cooperó, porque el hermano no dio. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre, pero recordemos algo, de que todo lo que Dios nos da, de que todo lo que Dios provee, viene de su misericordia y de su bondad. No es porque yo gano mucho y bueno, pues ahí le doy al Señor lo que le corresponde. Lo que le demos al Señor, hermanos, debe ser voluntario, generoso, y no esperando a que el Señor nos devuelva nada, porque de Él son todas las cosas. Así que nos cuidemos de las cosas externas, de aparentar algo a veces que no somos. El miércoles hablábamos acerca de lo que era un hipócrita, ¿verdad? Y un hipócrita era un actor, decíamos, que representaba o caracterizaba a alguien que no es. Nos cuidemos de la religiosidad, de que no solamente digan que somos cristianos porque llegamos a la iglesia, sino que digan que somos cristianos porque nuestra manera de vivir ha cambiado. Sigamos en el versículo 20. Dice el versículo 20: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Vuelve a retomar ahora lo que en el versículo 12 al versículo 14 había acontecido antes de que la higuera estuviera seca. Dice el versículo 21: entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Habían pasado ya por lo menos 3 años los discípulos con Jesús, o cerca de los 3 años. Ellos habían visto infinidad de milagros que Jesús había hecho, y a veces el Señor no era necesario ir donde el enfermo. A veces decía: porque dijiste eso, ve y lo que dijiste pues ya fue hecho. Llegó un centurión y le dice: Maestro, mi siervo está a punto de morir. Nomás di las palabras y yo sé que mi siervo va a sanar. Y el Señor dice que quedó maravillado de la fe de aquel centurión, que no era un judío, era alguien gentil. Y el Señor le dice: bueno, por lo que has creído, ve, tu siervo está sano.
Miramos a Jesús también cuando aquella mujer que se escondía de la multitud del flujo de sangre. Y ella llegó a la conclusión, si Él es Jesús y si tiene poder para hacer esas cosas, yo estoy segura que si le toco el borde, con eso es suficiente nada más. El Señor no es que no se haya enterado, ¿verdad? Sino que el Señor supo la intención de esta mujer y dice la Biblia que poder salió de Él. Entonces ahora vemos a los discípulos preguntarle y maravillarse porque la higuera se ha secado. Y yo me pregunté, ¿acaso no miraban cómo el Señor alimentaba a personas con solo unos panes y solo unos peces? ¿Acaso no fueron testigos de cómo el Señor hacía lodo, ponía en los ojos de los ciegos y daba vista? ¿Acaso no fueron testigos estos de que cuando el Señor decía, callaba al demonio, los demonios inmediatamente se iban de la persona que tenía un mal espíritu? Pero ahora aquí les admira que Jesús haya dicho a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y dice el versículo 20 que la higuera se había secado desde la raíz. Es como los discípulos decirle, Señor, ¿cómo lo hiciste? Explícanos, danos el método, cuál es la fórmula, qué tenemos que hacer para hacer estas cosas. Pero el Señor le dice en el versículo 22, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Y muchas veces nosotros, hermanos, no tenemos fe en Dios. Gracias a Dios que la salvación depende de Él. Gracias a Dios que la salvación no es porque nosotros hagamos. Y hay muchos tipos de fe, hermanos. La gente tiene fe para conseguir un empleo, la gente tiene fe para sanar, la gente tiene fe para viajar. Hay una infinidad de fe. Pero hay una sola fe que proviene de Dios. Y esa fe es la fe salvadora de Dios. La fe que puede salvar, la fe que hace al pecador justo. ¿Cómo sucede eso? No lo sé, depende de Dios. Pero esa es una sola fe que depende de Él. Y cuando el Señor, alguien le entrega su corazón, dice que inmediatamente el Señor lo justifica. Y solamente eso, dice el apóstol Pablo, es por el puro afecto de su voluntad. Vamos a mirar ya cuando Jesús ya no está ministrando en la tierra, después de su ascensión, a los discípulos, que todo su ministerio también fue respaldado por algunas señales y algunos milagros. Era necesario, como dijo Jesús, que Él se fuera para que el Consolador llegara, hablando del Espíritu Santo. Pero aquí el Señor le dice, respondiendo Jesús, le dijo, tened fe en Dios. Jesús hace el llamado a buscar la verdadera fe. Jesús hace el llamado a buscar la fe que proviene de Dios. Pero una fe en Dios. Es como que si el Señor le dijera, lo que ustedes miraron con la higuera es el resultado de tener la fe en Dios. ¿Será que muchas veces no vemos resultados por la falta de fe en Dios? Y era seguido que el Señor estuviera insistiendo con este punto. Ustedes no hicieron eso porque les hizo falta fe. El versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Sí lo entendieron, hermanos? Porque yo no lo entendí. Popularmente los judíos relacionaban el mover montañas con problemas y superarlos en cualquier situación, siempre y cuando tuvieran la fe en Dios. Jesús relaciona la duda como algo contrario al creer. No puedes pedir dudando, pero puedes pedir creyendo en Dios. Ahora dice ahí, lo que pidamos, el versículo 23, si no creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces lo que pidamos, hermanos, al Señor, orando, tampoco es un cheque en blanco.
Yo estoy seguro que muchas de las personas que están pasando por el problema que la humanidad está pasando actualmente, las pandemias, las guerras, los pleitos, han estado orando, han hecho cadenas de oraciones, han hecho vigilias. Y para muchos nuestro deseo es de que lo que hoy está sucediendo como la pandemia, pues que ya pase, que sea historia. Yo estoy seguro, yo he orado por eso, yo sé que ustedes han orado por eso, para que eso suceda. Pero aquí va mi punto. Muchos están pidiendo oración para que esta pandemia pase, para que vuelvan a hacer su vida normal. ¿Y cuál es su vida normal? Borracheras, pleitos, envidia, rencores. A eso es lo que el mundo ha llamado normal. Y cuando el Señor trae este tipo de situaciones al mundo, parece que todos estamos en sintonía. Sí, hay que orar, hay que pedir al Señor que se vaya. Y no es que el Señor no quiera hacer esas cosas o no pueda hacerlo. Simplemente que hay cosas que está bajo la voluntad de Él hacerlo. Personas que hoy en día, hace rato el hermano mencionaba la situación de Afganistán. Y me llamó la atención que él está pidiendo por los hermanos que están en Afganistán. No solamente se ora por la comunidad o el país en general, sino que también por los hermanos que están muriendo por la fe en Jesucristo. Muchos de nosotros tenemos la libertad de compartir aquí a Jesús, no lo hacemos. A veces es necesario que lleguen problemas, es necesario que lleguen tribulaciones, es necesario, como cantábamos hace rato, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando vienen las tribulaciones y las persecuciones, es cuando salimos y hablamos de Jesús. Y muchos de nosotros, ni aún pasando por ese tipo de problemas, lo hacemos. Entonces, nuestras oraciones, hermanos, también, aunque sean con fe, están sujetas a la voluntad de Dios. Él es soberano. Nadie le ordena al Señor qué hacer. Al final dice Romanos 8, que todas las cosas a los que aman a Dios es para bien. Pero la condición es ahí a los que aman a Dios, ¿verdad? El que no ama a Dios no va a entender los resultados de Dios. Por el contrario, muchas veces se endurece en el corazón. Sigamos en el versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Otra vez, la petición ahí debe de ser orando. ¿Y qué es la oración, hermanos? Si recordamos qué es la oración. Platicar con Dios. Platicar con Dios. Y alguno puede decir, ¿y el Señor me responde? Qué bueno que no nos responde, porque si no muchos ya estuviéramos fritos ahí, ¿verdad? Pero el Señor nos escucha. Y Él, dice el apóstol Pablo, que nuestro espíritu, o el Espíritu de Dios, habla con el Señor en un lenguaje, dice que es gemidos, de gemidos indecibles. No sabemos lo que el Espíritu pide por nosotros, pero Él pide conforme nos conviene a nosotros. Nosotros podemos pedir muchas cosas, podemos hacer una lista de cosas, pero el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros es quien pide conforme a lo que necesitamos. El versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Versículo 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Hermano, no solamente es tener fe en Dios, el perdón hace que la oración sea eficaz delante de Dios. Y muchos de nosotros a veces estamos en la dirección correcta, pero nos hace falta el perdón. Y aquí dice, algunos han llegado a la conclusión de decir, pues perdónate a ti mismo. Yo no concibo de perdonarme a mí mismo. Aquí Jesús dice que si alguno tiene algo en contra de alguno, también la Biblia nos dice que nos debemos de amar al prójimo al igual que nosotros nos amamos. O sea, ya de hecho el Señor da por sentado que nosotros nos queremos a sí mismos. Somos tan egocéntricos que la adoración la preferimos para nosotros, que el tiempo la preferimos para nosotros.
Pero cuando se trata de dar a alguien más, cuando se trata de dar a Dios, cuando se trata de dar al prójimo, entonces es cuando nosotros miramos quién realmente somos. Y cuando retenemos el perdón, hermanos, a alguien más, nuestra oración o nuestro deseo en la oración puede ser interrumpida por el no perdonar. Se vuelve un obstáculo grande el no perdonar. Muchas veces perdonamos, pero nada más de aquí para allá. Pero nuestro corazón no ha perdonado, no ha sanado. Y es difícil perdonar. Pero miren que dice el versículo 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que a diario, hermanos, cometemos ofensas contra Dios. Todos los días. Señor, decía el apóstol Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? El apóstol Pedro lo elevó a 7, porque los rabinos decían que 3 era suficiente. Pero Jesús lo llevó al extremo. No te digo que 7, sino 70 veces 7. Es decir, 499, Señor. No. Tiene que ser siempre, en todo momento. Señor, pero ya lleva 500 el hermano. Pues síguelo perdonando. ¿Cuántas veces ofendes tú a los demás? Y es difícil, hermanos, pero no imposible. El Señor dice que todo, acabamos de cantar, que somos más que vencedores. En estas cosas somos más que vencedores. Hace algunos días me encontraba con una persona que me mandó un mensaje y me dice que quiere venir a Estados Unidos a trabajar. Pero antes de eso estábamos platicando acerca de... Yo le comenté de que mi deseo es un día regresar a México, ¿verdad? Y me dice, por fe cree que vas a llegar y que no solamente Dios te va a usar en cosas grandes. Me estaba animando, ¿no? Pero esta persona mencionó la fe. Créelo por fe, créelo por fe. Y luego le pasamos el tema a que esta persona quiere venir a trabajar a Estados Unidos. Y le digo, ¿y por qué no te vienes? Ah, no, está muy dura la pasada. Pues por fe cree que vas a pasar, le digo, y vas a ver que es fácil. Entonces vemos de que a veces cuando nos conviene usamos la fe como pretexto. Pero como decía hace rato, la fe, hay una fe que solamente depende de Dios. Y es la fe, hermanos, el instrumento que Dios ha puesto en nuestro corazón para llegar a Él. No es que nosotros produzcamos la fe, porque la fe no viene de nosotros. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Miremos el versículo 27 en adelante. Dice el versículo 27, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y algo, hermanos, que siempre vamos a estar mirando cuando los fariseos, los escribas, los herodianos llegan a Jesús, son ellos quienes van y provocan al Señor. Y el Señor no está ahí para pelear con ellos. El Señor está ahí para enseñarles, para instruirles, para hacerles ver que Él es el Mesías anunciado. El Señor no desaprovecha ninguna oportunidad para presentarle a Él quién es Él. Él dice el versículo 28, miremos cuál es la intención del acercamiento de estas personas. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Cuando ellos llegan aquí a hacerle estas preguntas al Señor, ellos están volviendo a los versículos 15 al 19. ¿Se acuerdan de que les ha arruinado todo el negocio? ¿Se acuerdan de que la gente dejó de mirar a los fariseos y comenzó a huir a Jesús? Y para ellos dice, bueno, tú no eres ni un anciano, tú no eres ni un principal sacerdote. ¿Cuál es tu autoridad aquí? ¿Por qué haces estas cosas? Y el Señor en el versículo 29 les dice, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El Señor no está evadiendo la pregunta. Vemos a Jesús como muchas veces Él le hacían la pregunta y Él contestaba con otra pregunta. Yo pienso que el Señor está como abriendo el diálogo para que ellos hagan más preguntas y el Señor pueda revelarse a ellos más aún de lo que ya se ha revelado.
Ellos debieron de ver en Jesús, cuando Jesús hacía los milagros, voltear a ver, este es el Mesías que anunció el profeta. Este es el Mesías el que esperábamos. Pero no sé si se acuerdan ustedes cuando alguien supo que de Nazaret venía Jesús y dijo, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? No puede ser que un hijo del carpintero tenga tanta enseñanza como este señor. Y dice que se admiraban de su doctrina, pero no una admiración correcta. Algunas veces le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, como diciéndole a Jesús, pues las malas lenguas dicen por ahí que no eres hijo de José, ¿verdad? Este era el tipo de desdén que hacían los fariseos, los grupos religiosos a Jesús. Pero Jesús está abierto al diálogo y le dice ahí en el versículo 29 que él va a hacer una pregunta. Y el 30 comienza la pregunta: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. El versículo 31. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Ahora, cuando el Señor, hermanos, dice ahí el bautismo de Juan, Él no está señalando el acto de bautizar a las personas. Él está diciendo que Juan predicó el arrepentimiento del bautismo. Y ese arrepentimiento, ¿se acuerdan de que era preparar el camino del Señor? Cuando Juan decía, viene uno tras mí que no soy digno ni de desatar encorvado las correas de sus sandalias. Él se refería a Jesús. Y Jesús le está diciendo, bueno, ustedes escucharon el mensaje de Juan. Ustedes sabían que Juan hablaba de mí. Ahora entre ellos mismos hay conflicto. Mire que dice el versículo 31. Y discutían entre sí. No se ponían ni de acuerdo. O sea, el Señor, querían atrapar al Señor con una pregunta y ellos salían atrapados. Versículo 31. Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Hubo una ocasión en que Jesús le dijo a los fariseos, los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros. Y esto era una ofensa agravante hacia ellos. Porque ellos llegaban a la conclusión, no puede ser que la prostituta no leen la Biblia, no tienen la ley. Este está demente. Nosotros sabemos, nosotros tenemos la ley, a nosotros se nos ha revelado los escritos de Moisés. Tenían a los escribas que eran los profesionales de interpretar la ley. Y ahora me dice que las prostitutas y los publicanos van delante de nosotros. Era una ofensa para ellos. Pero aquí vemos al Señor atraparlos con una sola pregunta. Diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Versículo 32. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. O una de dos. O quedaban en silencio, como vamos a ver qué sucedió. No podían decir, si decimos del cielo, pues se refiere a Jesús, hay que creer en Jesús, porque a él anunció Juan. Pero si decimos que de Juan, pues tampoco podemos, porque nosotros sí sabemos que Juan viene de parte de Dios. Hermanos, estas personas estaban platicando con el Dios encarnado, están platicando con la verdad. Y se atrevieron a rechazarlo ahí frente a él. Se atrevieron mejor a quedar callados. Y a no reconocerlo como el Señor, como el Salvador, como el Mesías prometido. Quedaron en silencio. El versículo 33. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondió Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ellos no estaban, hermanos, buscando dialogar con Jesús. Ellos estaban tratando de mirar una falta en Jesús para poder así acusarle de muerte. El Señor se les había presentado en esta ocasión para que abrieran el diálogo. Ustedes imaginan que si los fariseos hubieran dicho, pues le creemos a Juan, el Señor hubiera empezado a explicarles. Después de la muerte de Jesús, se le aparece a dos que van con camino a Emaús. Y ellos van renegando de Jesús. Oye, parecía que este era el Cristo anunciado. Oye,
Todo lo que decía la Biblia parecía que era él. Y el Señor va escuchando la plática entre ellos y les dice: oh necios y tardos de corazón. Y dice que los llevó desde los profetas y les dio un paseo desde Génesis, mostrándole que Él era el Cristo. Jesús esperaba que ellos pudieran ser sensibles a la voz de Jesús, así como nosotros hemos sido sensibles. Muchos de nosotros aún tenemos amarrado nuestro corazón, no dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestra vida, en nuestro corazón. Muchos de nosotros todavía tenemos el corazón duro. Aunque creemos que Jesús es el Rey, es el Señor, nos falta someternos a Él. Nos falta sumisión. Nos falta adorarle por quien es Él, no porque las cosas que Él nos da. Y una de las cosas, hermanos, que deberíamos de reflexionar en todo lo que está pasando hoy en día, nosotros como cristianos estamos dispuestos a que si un día el gobierno, por alguna persecución, miremos a Afganistán, hay hermanos ahí, estamos dispuestos a seguir adelante honrando a nuestro Dios, predicándolo, o terminaríamos como hace un año encerrados en la casa, o terminaríamos de plano por renegar y decir: bueno, pues ya no hay donde reunirme, ya no canto, ya no puedo orar. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y como templo, estemos donde estemos. Eso es lo más hermoso que ahora la iglesia tiene. Que antes ellos iban a un templo a adorar. Ahora el templo somos nosotros. Eso es lo más hermoso. Y Dios ha prometido habitar en su templo. Dentro de cada cristiano que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hermanos, se encuentra morando el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Se encuentra el Espíritu Santo de Dios en tu vida? ¿Se encuentra Dios o Cristo en nuestro ser? Porque si es así, deberíamos de estar dando frutos. Frutos que demuestren que verdaderamente Dios es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Señor. Amén. Hasta aquí ha quedado el capítulo de hoy, hermanos. Si tienen preguntas, pues aquí está el hermano Luis. Hermano, pásele.